Peppa Pig tiene varios personajes muy divertidos que están presentes en casi todos los episodios. ¿Pero realmente conoces a los personajes ocultos del programa? Estamos hablando de aquellos que fueron mencionados, pero nunca vistos, y también de los que aparecieron poquísimas veces a lo largo de la serie. Peppa Pig. Narrador. Existe una voz que está presente en todos los episodios de Peppa Pig, siempre diciendo lo que acaba de suceder para ayudar a los niños más pequeños que ven la caricatura. Lo llamamos narrador, porque eso es exactamente lo que hace, narrar. Pero no sabemos si esa voz tiene un nombre real o incluso un cuerpo. ¿Es realmente solo un narrador o existe un personaje de verdad en el mundo de Peppa Pig que observa y narra las aventuras de la cerdita? Este es un misterio del que todavía no tenemos respuesta, y es posible que nunca descubramos la verdad, a menos que alguien del equipo de producción de la serie confirme que el narrador es solo una voz, o que por el contrario, la serie confirme que el narrador es un personaje real al hacerlo aparecer físicamente en un episodio. Sinceramente, el narrador a veces se sorprende y se cuestiona ciertas cosas, dando a entender que no lo sabe todo, es decir, que es un personaje, y si ese es el caso, él es solo uno de los 11 personajes ocultos que no conoces de Peppa Pig. Mantente atento porque está comenzando otro Cine Wave lleno de novedades. Señor Gacela. Madame Gacela es uno de los personajes más interesantes del programa. No es solo una maestra simpática, ya que existen varios indicios de que es una vampira. Su reflejo no aparece en el espejo y fue maestra de los papás de Peppa. Eso fue hace muchísimo tiempo, pero aún así sigue teniendo la misma apariencia que hoy. Otro detalle interesante es que en su casa podemos ver una foto en blanco y negro de un hombre Gacela. La imagen parece bastante antigua y normalmente pensaríamos que es el padre de la maestra de Peppa. Sin embargo, como sabemos que ella no envejece, es muy probable que esa foto sea de su esposo. Sería genial que él apareciera en la serie, pero las probabilidades de que eso suceda son muy bajas por un motivo triste. La foto es en blanco y negro, lo que indica que el esposo de Madame Gacela probablemente falleció de vejez hace muchos años, ya que debía ser una gacela normal y no un vampiro. Eso explica por qué Madame Gacela nunca apareció con un esposo, pero al mismo tiempo tampoco parece interesada en tener relaciones. Es una viuda y quizá ni siquiera haya superado el trauma de perder a su esposo. Vaya, ahora hasta da un poco de pena. Tía bisabuela Ivy. La bebé Ivy no podría estar en una lista como esta, ya que aparece bastante en Peppa Pig, pero quien realmente merece ser mencionada aquí es la tía bisabuela Ivy. Ella es una pariente lejana de Peppa, y mamá le puso Ivy a su hija menor justamente en honor a la tía bisabuela Ivy. Fue mencionada por primera vez hace poco, después del nacimiento de la hermanita de Peppa, y solo apareció en una única foto muy antigua. Como todos se refieren a ella en pasado y la foto no tiene color, queda bastante claro que la tía bisabuela Ivy ya no está viva, lo que explica por qué nunca apareció antes. Es interesante cómo, a pesar de que Peppa Pig es un programa muy infantil en el que los personajes no envejecen, existen personajes que ya estaban muertos desde antes del primer episodio. ¿Será que eso significa que Peppa y sus amigos empezarán a envejecer de verdad en algún momento? Papá Oveja. Ya hemos visto a varios miembros de la familia Oveja. Susie, mamá oveja, abuela oveja e incluso Charlotte, la prima de Susie. Pero nunca tuvimos la oportunidad de ver al papá oveja, lo cual es muy extraño. No apareció ni siquiera después de tantos episodios, considerando que Susie es un personaje muy importante por ser la mejor amiga de Peppa. Eso lo convierte en uno de los personajes más ocultos de la caricatura. De algo podemos estar seguros: el papá oveja no forma parte de la vida de Susie, y el motivo nunca fue revelado. La familia oveja prefiere actuar como si él nunca hubiera existido. ¿Será que es otro personaje que falleció incluso antes del primer episodio de Peppa Pig? ¿O será que se divorció de mamá oveja y la custodia de Susie se quedó con ella? Si a ti también te encanta pensar en los personajes misteriosos de las caricaturas, comenta aquí abajo #oculto. Señor Hámster. A diferencia de papá oveja, el esposo de la doctora Hámster al menos vive con ella. Sabemos que siguen juntos, solo que nunca lo hemos visto en pantalla.
En cierta ocasión, el señor hámster llamó a la doctora y le avisó que iba tarde para el té. Después de eso, nunca volvió a aparecer. Si es que consideras esa escena como una aparición, porque tranquilamente podemos decir que en realidad nunca dio la cara de verdad en la serie. Hasta parece que el equipo de producción de Peppa Pig también se olvida de la existencia del señor hámster. En una ilustración que muestra a los personajes, la doctora hámster aparece junto a los personajes que no están casados, como si fuera soltera, cosa que sabemos que no es cierta. Si ni siquiera la propia serie se toma la molestia de recordarse del señor hámster, las esperanzas de que aparezca vuelven a disminuir. Pero vamos a cruzar los dedos para que no siga desaparecido por mucho tiempo. Abuelos paternos. La situación del señor hámster es mejor que la de los abuelos de Peppa. Es decir, los abuelos por parte de Mamá Pig aparecen bastante y están lejos de ser personajes ocultos. Pero no podemos decir lo mismo de los abuelos por parte de su papá. La identidad de ellos es un misterio total. Al igual que Papá Oveja, estos abuelos nunca aparecieron ni siquiera fueron mencionados, de modo que hasta parece que simplemente nunca existieron. Pero sabemos que eso es imposible, ya que Papá Pig y su hermano necesitan tener padres, a menos que hayan aparecido en el mundo por sí solos, lo cual sería absurdo incluso para un programa como Peppa Pig. En este punto, seguramente ya te imaginas que hay muchas probabilidades de que los abuelos paternos de Peppa ya hayan fallecido, al igual que algunos de los personajes ocultos que hemos mencionado hasta ahora. Muchos fans también creen que los padres de Papá Pig están peleados con él por algún motivo y cortaron todo contacto, lo cual sería bastante impactante. ¿Qué habrá hecho Papá Pig para hacerlos enojar tanto? Carol Baca. Carol Baca es básicamente la representación perfecta de un personaje oculto. Sabemos que existe, incluso llegamos a verla en algún momento, pero no tenemos claro quién es realmente. La niña apareció en algunos episodios, pero solo como una figurante que forma parte del fondo. Lo extraño es que, a diferencia de otros figurantes, ella parece tener una historia de fondo de la que simplemente no estamos seguros, porque incluso la vemos caminando junto a la señora Vaca y el señor Toro. Ellos se casaron recientemente y no podrían haber tenido una hija juntos tan rápido. ¿Será que ella es hija de un matrimonio anterior de la señora Vaca y que ahora el señor Toro se convirtió en su padrastro? Eso podría ser posible, pero nunca fue confirmado del todo, porque Carol Baca simplemente nunca tuvo el protagonismo de un personaje de verdad. Es como si fuera una figurante de lujo. Abuela Conejo. El abuelo Conejo es otro personaje que apareció en una buena cantidad de episodios, pero no se puede decir lo mismo de la abuela Conejo, su esposa. A pesar de que él tiene, como mínimo, 2 hijas, Mamá Conejo y la señorita Conejo, nunca hemos visto a la madre de ellas. Y ni siquiera hace falta decir que, por la edad del abuelo Conejo, su esposa es otra que muy probablemente ya haya fallecido a estas alturas, ¿no? De lo contrario, al menos deberíamos haberla visto visitando a los gemelos de Mamá Conejo. Pero el estilo de vida solitario del abuelo Conejo deja bastante claro que el pobre debe ser viudo, lo que explica por qué está tan enfocado en construir inventos en lugar de pasar tiempo con otras personas. ¿Has pensado en tener siempre contenido nuevo de animaciones en tu feed? Solo suscríbete y activa la campanita. Tía Dottie. El caso de la tía Dottie es diferente, porque ya no es tan misteriosa, pero fue un gran misterio durante muchísimo tiempo. Todo comenzó en un episodio de 2011, cuando Peppa y George recibieron un regalo y una carta, ambos enviados por la tía Dottie. Fue ahí cuando descubrimos que ella es una tía de Peppa que vive en otro país. Después, adivina cuánto tiempo pasó para que fuera mencionada otra vez. Más de 10 años, porque solo regresó en un episodio de Acción de Gracias lanzado a finales de 2024. Esta vez no solo fue mencionada, sino que también apareció de verdad, confirmando que realmente existía. También descubrimos algunos pequeños detalles sobre Dottie, como el hecho de que es hermana de Mamá Pig y no de Papá Pig, lo que contradijo lo que muchos pensaban, ya que la mayoría de los fans creía que ella era hermana de Papá Pig, al igual que el tío Pig. Otra cosa que descubrimos es que ella había visto a Peppa cuando era bebé, pero nunca había llegado a ver a George antes de este episodio. Aún así, Dottie solo ha aparecido en un único episodio, y hay muchas cosas sobre ella que no sabemos. ¿Dottie está casada? ¿Tiene hijos? ¿A qué se dedica? ¿En qué país vive? Todavía necesitamos descubrir mucho sobre ella para que Dottie deje de ser considerada un personaje oculto. Reina. La aparición de la reina en Peppa Pig llamó mucho la atención, pero la verdad es que apareció muy pocas veces a lo largo de toda la serie, estando presente solo en momentos especiales.
Sin embargo, dejó de aparecer por completo a partir de 2022. Y la razón es simplemente impactante. 2022 también fue el año en que ocurrió una de las mayores tragedias para todo el Reino Unido. Isabel II, la reina de Inglaterra, falleció después de más de 90 años de vida. En su momento, eran comunes las bromas sobre que la reina Isabel era inmortal, pero la vida real se encargó de hacer que ese tipo de pensamiento perdiera todo sentido. Y esto tiene todo que ver con Peppa Pig, ya que la reina que aparecía en la caricatura era una representación de la propia Isabel II. Cuando la reina real falleció, la reina del dibujo animado dejó de aparecer, dando a entender que su vida también llegó a su fin dentro del universo de Peppa Pig. Señor Cabra. Algunos de los episodios más divertidos de Peppa Pig son los 3 en los que la familia Pig viaja a Italia. Estos episodios cuentan con personajes especiales que viven en el país, y uno de ellos es el señor Cabra, quien termina ayudando mucho a la familia de Peppa y siendo muy amable con ellos. Ya puedes imaginar el motivo por el que está en esta lista, ¿verdad? Lamentablemente, el señor Cabra nunca volvió a tener otra aparición después de que los Pigs regresaron a su tierra natal. Esperamos que eso cambie algún día. Si Peppa viaja a Italia otra vez, el señor Cabra y otros personajes italianos podrían aparecer de nuevo para quitar la nostalgia de quienes los extrañaron. Aprovecha y mira también los 2 videos que dejamos en la pantalla. Seguro te vas a divertir. ¡Hasta pronto!